nos van a generar estos circuitos de recompensa y que son vitales, ¿no es cierto?, en el sistema de adicción a drogas, ¿sí? Y el sistema tuberoinfundibular, en el cual vemos que está ubicado principalmente los somas en el hipotálamo, ¿ya? Eh, Van a estar regulando, ¿no es cierto?, la liberación de distintas hormonas hipofisiarias. Ustedes saben, por ejemplo, que la dopamina, ¿no es cierto?, va a controlar o va a estar regulando negativamente la liberación de prolactina. Entonces, aquí a nivel hipotalámico, la dopamina va a estar generando un mecanismo regulatorio importante eh, para, ¿no es cierto?, el control hipotalámico de la homeostasis glandular. A nivel periférico, las acciones dopaminérgicas eh, se van a ver un poco más imprecisas, ¿sí? Más o menos claras, ¿ya? Obviamente las células cromafinas de la glándula suprarrenal van a liberar cierta cantidad, pero muy, muy pequeña de dopamina, dado que es precursor de la síntesis de la adrenalina, que es la principal hormona liberada por la glándula suprarrenal. Por lo tanto, hay cierta producción de dopamina a ese nivel. Lo mismo vamos a ver en ganglios simpáticos, como los ganglios simpáticos liberan noradrenalina, precursores de dopamina, por lo tanto vamos a encontrar cierta cantidad de dopamina eh, en en estos ganglios, ¿ya? Aun cuando, ¿ya?, vamos a encontrar receptores dopaminérgicos también a nivel periférico, ¿sí? Pero su liberación y su control es un poco más impreciso de lo que podríamos establecer como eh, con respecto a la noradrenalina y la adrenalina, las otras catecolaminas eh, de esta vía. Ahora, la dopamina va a actuar sobre 5 tipos de receptores, ¿ya?, que los vamos a denominar del D1 y D5, que son acoplados a proteínas G estimulatorias, GS, y los receptores D2, D3 y D4, que están acoplados a proteínas G inhibitorias, ¿sí? Eh, Ahora, si tú lo hablas desde el punto de vista farmacológico, ¿ya?, los receptores D1, ¿sí?, que vamos a hablar obviamente de uno de 5, están ubicados a nivel postsináptico, ¿sí? Y los de 2, de 3 y 4, que hablaríamos, ¿no es cierto?, como de 2, si los agrupamos, son autorreceptores, por lo tanto van a tener una función autorreguladora, ¿ya? Nuevamente, cuando hablo de autorreceptor, quiere decir un receptor que está ubicado en el terminal presináptico y tiene como función regular la liberación del mismo neurotransmisor. Ya. Los D1 son más abundantes en el sistema nervioso central, ¿sí? Van a estar ubicados, ¿no es cierto?, en toda la... Disculpe. Em, Van a estar ubicados en todas las, obviamente, terminales de neuronas dopaminérgicas, de los que ya hemos conversado, el cuerpo estriado, núcleo accumbens, ¿no es cierto?, ganglios basales, en la corteza cerebral, por supuesto, y en hipófisis y eminencia media para la regulación, ¿no es cierto?, de la liberación de hormonas, dado que, por ejemplo, la eminencia media es el lugar donde se liberan los neurotransmisores hipotalámicos que van a llegar a la hipófisis, ¿sí? Y de tal manera que la dopamina también va a llegar por ejemplo, a los lactótrofos para regular la liberación de prolactina. Ahora, los receptores de 2 están ubicados a nivel de sistema nervioso central, ¿sí? Obviamente, como son autorreceptores, principalmente los vamos a ver también en las mismas ubicaciones, pero a nivel presináptico, ¿sí? Y en neuronas que van a sintetizar la dopamina, ¿ya?
Eh, Ahora, como les decía, los receptores de uno, ¿sí? Que son proteínas G estimulatorias, eso quiere decir que aumentan la concentración de AMP cíclico, ¿sí? Una neurona o una proteína G inhibitoria es una proteína G que va a inhibir la producción de AMP cíclico, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ahora, con esta tabla, más o menos resume lo que yo ya les había explicado en las diapositivas anteriores, ¿sí? Sobre sus funciones y ubicaciones, o ubicaciones a nivel central. Ahora, con respecto a los agonistas y antagonistas dopaminérgicos, veamos, estos fármacos agonistas van a ser poco selectivos, ¿sí? Van a actuar en general, sobre todo tipo de receptores, ¿ya? Y en general, ¿no es cierto? Los agonistas dopaminérgicos eh, tienen muchas dificultades para atravesar la barrera hematoencefálica. Es por eso que en general, ¿no es cierto?, los fármacos agonistas más utilizados es la L-Dopa, dado que este es uno de los precursores y puede atravesar la barrera hematoencefálica y poder ser captado, internalizado por las neuronas dopaminérgicas para que produzcan más dopamina y de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Parkinson, las pocas neuronas que quedan que están funcionando liberen más dopamina, ¿sí? Y de esa manera eh, se pueda generar un estímulo postsináptico de una manera más fácil, y ahí que lleve, ¿no es cierto?, a mejorar la caída de la función, por ejemplo, motora. Eh, los fármacos agonistas dopaminérgicos también tienen un problema serio, que también ha sido complejo la administración o el desarrollo y administración de estos fármacos por sus acciones periféricas, ¿sí? Y además que porque a grandes concentraciones o altas concentraciones tienden a unirse a los receptores adrenérgicos, ¿ya? Por lo tanto, empiezan a generar, ¿no es cierto?, acciones sobre el sistema, o amplias sobre el sistema cardiovascular. Además, por ejemplo, la dopamina, en en su metabolización, va a generar algunos compuestos, sí, o algunos metabolitos, como es la homocisteína, que van a ser altamente dañinos, ¿no es cierto?, precursores de daño cardiovascular. Por lo tanto, aún, ¿no es cierto?, no se genera o no se logra generar bien, ¿no es cierto?, fármacos dopaminérgicos como tal, sino que vamos a ver algunos ejemplos, pero en general, ¿no es cierto?, el que ha dado mayor efecto, ¿no es cierto?, y ser más, tener menos efectos secundarios, es la L-Dopa, ¿sí? Dar el precursor y que el mismo sistema genere la dopamina para que éste funcione en los lugares que se requiere. Vemos que los derivados ergóticos, como la bromocriptina, la cabergolina y la quinagodolida, eh, se han dado, ¿no es cierto?, como ciertos efectos dopaminérgicos, ¿ya? Pero obviamente para suprimir la lactancia, ¿sí? Pues, mejorar cuadros de esterilidad y tratamiento de tumores hipofisiarios, ¿sí? Por ejemplo, para la acromegalia. También se ha visto la apomorfina, ¿sí? En el cual permite disminuir los tiempos en estado en off en pacientes tratados. Y en on-off se refiere en que están, ¿no es cierto?, deprimidos, ¿sí?
Ahora, el pramipexol, ¿sí? Se ha dado, se ha tratado, ¿no es cierto?, de administrar o introducir para la enfermedad de Parkinson, especialmente, eh, pero obviamente no ha dado los mismos resultados que con la levodopa, ¿ya? Uno de estos es la rotigotina, ¿sí? Que se administra como un parche transdérmico, ¿ya? Eh, Ahora, el, también tenemos los antagonistas dopaminérgicos, que estos así han sido más, son más ampliamente desarrollados, ¿sí? En los cuales se ha visto, ¿no es cierto?, como antipsicóticos, ¿ya? Dados para la esquizofrenia, en neuroleptoanestesia, ¿sí? En el cual se da, ¿no es cierto?, un neuroléptico más un fármaco opioide y un anestésico, por ejemplo, el óxido nitrógeno, de tal manera que, bueno, y junto con relajante muscular, de tal manera de mejorar la respuesta al anestésico. Vemos también antagonistas dopaminérgicos para el tratamiento de los vómitos, ¿sí? Como la domperidona, la metoclopramida, la clevoprida, ¿sí? Y también la adición, ¿no es cierto?, de algunos fármacos neurolépticos con acción D2, ¿ya? Ahora vemos también que la acción dopaminérgico o antagonista dopaminérgico también se han dado, por ejemplo, la tetrabenazina y los neurolépticos para eh, tratar, ¿no es cierto?, algunas patologías, por ejemplo, las coreas de Huntington, ¿no es cierto?, en el cual los pacientes presentan movimientos anormales. Ya. Veamos. A nivel farmacológico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de que estos fármacos van a tener, o vamos a dividir las funciones en funciones motoras, en funciones que van a actuar o van a alterar, ¿no es cierto?, la conducta, y control hormonal, que son las tres que hemos revisado en este momento. Veamos. Periféricas, ¿sí? Vamos a ver que, como les decía anteriormente, la dopamina, ¿ya?, va a actuar sobre su receptor, pero tiene baja afinidad por receptores adrenérgicos, alfa y beta 1, ¿ya? Y escaso o nulo efecto sobre receptores beta 2, ¿sí? Pero, ¿ya? La acción sobre receptores presinápticos beta D2 puede, ¿no es cierto?, actuar sobre la estimulación, ¿no es cierto?, o la liberación de catecolaminas en el sistema nervioso simpático, noradrenalina, ¿sí? Ahora, la acción es variable y va a ser, como les decía, muy dependiente de la dosis, de la vía de administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les nombraba anteriormente, dependiendo de la concentración plasmática que nosotros tengamos, o va a determinar el efecto que nosotros vamos a tener. Se ha visto que a bajas dosis, ya, a bajas dosis, ¿sí?, a nivel del sistema cardiovascular, vemos vasodilatación renal, mesentérica, cerebral y coronaria, no modificando a nivel, ¿no es cierto?, los lechos vasculares musculoesqueléticos, ¿sí? Por lo tanto, a nivel del túbulo renal, inhibe la reabsorción de sodio y aumenta la diuresis, e inhibe la liberación de noradrenalina en terminaciones simpáticas, ¿sí?, generando hipotensión y bradicardia. Ahora, en dosis más elevadas, aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, generando estímulos beta 1, y obviamente puede generar taquicardia, que no se va o podría, ¿sí?,
estar oculta por los efectos, ¿no es cierto?, generadores de bradicardia, ¿ya? Ahora, a dosis más elevadas, ¿sí?, vemos ya vasoconstricción por estimulación alfa-adrenérgica, y podría generar estados de shock, ¿no es cierto?, en dosis superiores ya a 20 microgramos por kilo de peso por minuto. Por lo tanto, a nivel terapéutico, la dopamina, ¿sí?, en general se dan por vía intravenosa para aumentar el gasto cardíaco en situaciones de bajo gasto cardíaco, ¿sí?, para aprovechar la estimulación adrenérgica o de receptores adrenérgicos. También para producir vasodilatación renal, ¿sí?, y de esa manera disminuir la diuresis, para evitar efectos alfa-adrenérgicos, ¿sí? Vamos a asociarlos con vasodilatadores y antagonistas alfa-adrenérgicos. Y está indicada para corregir entonces los desequilibrios hemodinámicos, ¿ya? Por ejemplo, en estados de shock, en infarto de miocardio, traumatismo, septas, cirugía. Profe, no sé. Lo perdimos. ¿Me perdieron? Se va el audio un poco. Ya, vamos de nuevo. A nivel ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Ya. A nivel ¿aquí quedaron o se empezó a escuchar mal desde antes? Desde acá, profe. A nivel del sistema cardiovascular, ¿sí?, vamos a ver que la dopamina va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí?, por la acción sobre receptores adrenérgicos, ¿ya? Va a producir vasodilatación renal. Por lo tanto, por lo que vamos a hablar anteriormente, entonces, de esa manera, o lo que les decía la diapositiva anterior, va a disminuir la diuresis. Ante la administración de dopamina, para evitar los efectos alfa-adrenérgicos y generemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, vasoconstricción y aumento de la presión arterial, se asocia con vasodilatadores o con antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿ya? Por lo tanto, va a estar indicada para corregir los desequilibrios hemodinámicos, ¿sí? Donde, por ejemplo, en estados de shock, en infartos al miocardio, traumatismo, septicemias endotóxicas, cirugía al corazón abierto, insuficiencia renal o insuficiencias cardíacas congestivas descompensadas, ¿sí? A nivel del ganglio simpático, va a inhibir, ¿sí?, o disminuir la transmisión en los ganglios simpáticos, de tal manera que podría, y como les decía en 2 diapositivas anteriores, generar, ¿no es cierto?, bradicardia y una disminución en el trabajo o en el gasto cardíaco como función final. A nivel del tracto gastrointestinal, va a tener efectos excitadores e inhibidores, va a modificar la actividad, ¿no es cierto?, del músculo liso y la secreción exocrina, va a tener efectos inhibidores en el tracto inferior del esófago, en el estómago y en el intestino delgado y grueso, ¿sí? De tal manera que ¿ya?, va a permitir, ¿no es cierto?, o disminuir las contracciones peristálticas, ¿ya? Generando, ¿no es cierto?, o mejor dicho, generando un mayor tránsito, es decir, un tránsito más rápido, de tal manera que el alimento, ¿no es cierto?, no se quede en el tracto gastrointestinal por mucho tiempo. La actividad secretora, sus acciones sobre la actividad secretora, ¿no es cierto?, exocrina,
y por lo tanto va, en este caso, disminuir la liberación de las enzimas pancreáticas. ¿Ya? FX es función, ¿sí? Es un diminutivo para hablar de función. ¿Sí? Ahora, sí. Ya. ¿No es cierto? Las aplicaciones terapéuticas, por lo tanto, con respecto a las acciones sobre el tracto gastrointestinal y ¿no es cierto? Alterando la motilidad y para el vómito, ¿no es cierto? Para inhibir la acción refleja, ¿no es cierto?, que lleva al vómito, se da la domperidona como antagonista dopaminérgico. Este fármaco no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, por lo tanto, sus acciones extrapiramidales van a ser poco frecuentes. Estimula la secreción de prolactina en la hipófisis, ¿sí? Al antagonizar la dopamina, ¿sí? La acción dopaminérgica. De esa manera, ¿no es cierto?, se va a permitir la acción o la liberación de la dopamina, y obviamente ahí vamos a tener la estimulación, por ejemplo, para estimular la secreción de leche. La combinación de acción periférica, gastrocinética, como les decía recién, y antagonismo de los receptores dopamina, de tal manera que de esa vamos a evitar, por ejemplo, la reacción, ¿no es cierto?, de vómito. También se ha visto esto en animales, que hay una disminución en las concentraciones cerebrales de dopamina, que se debería principalmente a efectos predominantes periféricos, pero no se sabe bien todavía cómo esto ocurre. Y a nivel de humanos, se ha visto un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior, mejorando la motilidad antroduodenal y acelerar el vaciamiento gástrico, lo que nombraba en la diapositiva anterior. Ahora, no tiene efecto sobre la secreción gástrica, por lo tanto no va a alterar, ¿no es cierto?, por el metabolismo, la metabolización de las proteínas, ni la secreción ácida. A nivel motor, ¿sí? Se vio, y esto acá llegamos a la parte, tal vez, una de las funciones más conocidas de la dopamina, en las cuales se descubrió que la destrucción de las neuronas o los cuerpos neuronales de la sustancia negra, ¿sí?, generaba profunda catalepsia, y los animales obviamente quedaban inactivos, no se podían mover y terminaban muriendo por inanición o, ¿no es cierto?, también falta de control motor, ¿sí?, de la musculatura esquelética, por ejemplo, para la respiración. Entonces, eso llevó finalmente a un estudio más profundo de qué tipo de neuronas estaban ubicadas en esta zona de la sustancia negra, encontrando que el neurotransmisor ocupado era, ¿no es cierto?, o lo llamaban la dopamina, ¿sí? Y además se dieron cuenta que cuando tú generabas, ¿no es cierto?, esta misma lesión, pero en un solo lugar, ¿ya?, en una zona, en un hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo, los animales tenían un control motor del lado opuesto solamente, por lo tanto empezaban a girar en círculos, ¿sí? Entonces, obviamente de ahí empezaron a aparecer como la apomorfina, que es agonista de dopaminérgico, ¿se acuerdan que es el nombre de recién? Y vieron que si se lo inyectaban al sustancia negra en uno de los hemisferios, obviamente empezaba a girar al lado contrario.
Por lo tanto, empezaron a darse cuenta que esta zona era una zona de control motor muy importante, ¿ya? Y esto llevó, ¿no es cierto?, al estudio mayor de cuál era la importancia de esta zona cerebral para el, el movimiento, ¿sí? Ahora se, obviamente investigaciones superiores, o posteriores, perdón, y con la aparición o mayor conocimiento de la enfermedad de Parkinson como tal, que está aumentando cada vez más el número de pacientes que presentan esta patología, y mucho tiene que ver con esto, con el envejecimiento de la población, al haber, ¿no es cierto?, un mayor número de personas de edad avanzada, obviamente va a aumentar el número de pacientes que pueden tener esta patología. Eh, entonces, se ha transformado en una línea de investigación que es, tal vez ahora está de moda, ¿sí? En este momento, el que se quiere ganar proyectos de investigación tiene que trabajar ya sea, bueno, no ahora para estar el virus, pero en general es cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Es como lo que está, ¿no es cierto?, en boga ahora. Entonces, ¿qué es lo que lleva finalmente? Es que se descubrió que las neuronas dopaminérgicas, en algunos casos, también habían otras que se destruyen, las neuronas colinérgicas también, que están en esa zona, eh, van a, obviamente, degenerar, y la degeneración de estas neuronas, obviamente, va a llevar a una pérdida de la conducción, y por lo tanto, la pérdida del control motor, ¿ya? Ahora, eso llevó entonces a decir, bueno, si es dopamina la importante, si nosotros damos un fármaco dopaminérgico, ¿ya? Eh, Podríamos restaurar, ¿no es cierto?, la función motora, pero obviamente eso no ha sido tan simple. Eh, Como les decía anteriormente, se trató de dar dopamina, pero este no atraviesa la barrera hematoencefálica, o es muy pobre, ¿sí? Por lo tanto, empezaron a probar con el precursor, el EDOPA, y eso llevó finalmente eh, que se tuviera mucho mejor éxito, ¿sí? La administración de este precursor llevó a que muchos pacientes empezaran a mejorar considerablemente los síntomas de esta enfermedad. Ahora, obviamente tú le estás dando L-Dopa, como les decía, y eso lleva finalmente a que, si bien puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, también va a actuar a nivel periférico, ¿sí? Y por lo tanto, lo que se dio... A ver, lo que pasa, la administración de fármacos anticolinérgicos también se ha visto como estrategia, pero no a todos, porque la destrucción de neuronas colinérgicas no se da en todos los casos, ¿ya? Y, a ver, es que no quiero entrar en ese detalle, pero lo que pasa es que entre las neuronas dopaminérgicas, ¿sí?, que van a ir manteniendo en una especie de activación-inhibición, ¿ya?, y van mandando la señal hacia la corteza, hay un equilibrio entre estas neuronas dopaminérgicas y las neuronas colinérgicas, ¿sí? De tal manera que mientras uno activa, el otro inhibe, para que lo vieras de esa manera. De tal manera que este equilibrio, cuando se empiezan a morir las neuronas dopaminérgicas, solamente quedan las neuronas colinérgicas, ¿ya? Entonces, eso hace que finalmente solamente la señal colinérgica se empiece a mandar. Y ese desequilibrio finalmente genera los temblores, ¿sí? No puede mantener el tono muscular. Entonces, lo que se hace con esta estrategia de dar dopa es que las pocas neuronas dopaminérgicas que quedan
empiecen a aumentar y de tal manera que se trate de restablecer el equilibrio entre la transmisión colinérgica y dopaminérgica, ¿ya? Ahora, hay pacientes en los cuales las neuronas colinérgicas se destruyen, ¿sí? Y obviamente también eso eh, podría ayudar un poco la administración de fármacos no anti, a ver, fármacos colinérgicos. La administración anticolinérgica podría tener eh, como ciertos efectos positivos, ¿sí? Se ha tratado de dar, pero el problema es que empiezas a tener, y como lo habíamos visto en las clases anteriores, los efectos secundarios asociados a esto son súper amplios, ¿ya? Tú empiezas a bloquear todas las transmisiones colinérgicas, ya todos los receptores muscarínicos, ¿ya? Eh, y nicotínicos, por supuesto, ¿ya? Entonces ahí se ha hecho bastante complejo ocuparlo como estrategia propiamente tal. Hay fármacos, hay algunos que se han estado desarrollando, pero se sigue como base por los resultados versus también los efectos adversos, es dar la L-Dopa. Sí, y Nicolás, si me entiendes la respuesta. Eh, ahora, ya. Nuevamente, para evitar, ¿no es cierto?, que esta dopa, ¿no es cierto?, empiece a transformarse o ser, ¿no es cierto?, transformada en dopamina en tejido periférico, se pueden dar con inhibidores de la dopa de carboxilasa, que fármacos podrían ser la BenC, la SIDA y la carbidopa, y de tal manera, ¿no es cierto?, que estos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y se mantienen los efectos solamente periféricos, ¿ya? Para también disminuir, como otra estrategia, su metabolismo, de tal manera que la poca dopamina que se libera pueda mantenerse en el medio, actuando más tiempo. Se ha dado inhibidores de la MAO, de la MAO-B, ¿sí? Específicos como la seligilina y la rasagilina. Pero nuevamente esto también tiene problemas que van a actuar sobre la MAO-B en todo tipo de neuronas, y también la MAO-B va a estar actuando en neuronas noradrenérgicas, ¿sí? Y adrenérgicas. Por lo tanto, va a presentar ciertos efectos adversos relacionados con el bloqueo del sistema adrenérgico. También se ha actuado con bloqueadores, ¿no es cierto?, inhibidores de la COMT, como la entacapona y la tolcapona, nuevamente con la misma estrategia y los mismos problemas, ¿ya? Hay otros agonistas, ¿sí?, que se han introducido, como el pramipexol y la rotigotina, ¿sí?, que se dan en parches, y los derivados ergóticos, sí que también pueden tener ciertas acciones adrenérgicas, pero obviamente están en desuso por los efectos eh, que pueden generar a nivel cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, en valvulopatías. Valvulopatías. Em, a ver, espérense un poquitito. Déjeme. Voy a. Chuta. Espérense un poquito, voy a buscar el cargador. Ya, estoy de vuelta. La enfermedad de Huntington, ¿ya? Em,
Obviamente, aquí también va a haber degeneración de neuronas dopaminérgicas, también va a haber problemas, ¿no es cierto?, de control motor, por la degeneración obviamente constante de estas neuronas, y llevando finalmente a estos pacientes a demencia, porque obviamente no se va a radicar solamente en neuronas dopaminérgicas, sino que también va a ser o va a generar la muerte o la degeneración neuronal, ¿no es cierto?, progresiva, amplia, de tal manera entonces que estos pacientes obviamente empiezan a generar demencia, ¿ya? Y obviamente terminan con la muerte del paciente. Esta patología, ¿sí?, tiene carácter hereditario, autosómico dominante, y se ha visto que va a generar lesiones importantes a nivel de la corteza cerebral, del núcleo caudado, putamen y globos pálidos o globo pálido, ¿sí? Obviamente estos núcleo caudado y putamen no están en los ganglios basales, por lo tanto están trabajando, ¿no es cierto?, en el control motor. Nuevamente, las terapias para este tipo de enfermedades, como son degenerativas y son paliativas, ¿sí?, sustitutivas de los neurotransmisores que se están perdiendo, de la menor transmisión, ¿sí?, neuronal que se está generando. Por lo tanto, vamos a ver para el trastorno motor, va a haber una disminución de la actividad dopaminérgica, ¿sí? Por lo tanto, se dan ciertos fármacos, por ejemplo, la tetrabenazina, ¿sí?, que va a finalmente liberar masivamente los neurotransmisores vesiculares, por lo tanto, de tal manera que aumente la cantidad de neurotransmisor en el medio, de tal manera que esté actuando más tiempo sobre sus receptores. También se dan bloqueadores postsinápticos neurolépticos, ¿sí?, antipsicóticos para estos pacientes, y también pueden darse activadores de receptores presinápticos, ¿ya? Ahora, para tratamiento, ¿no es cierto?, o efectos antipsicóticos, se dan antagonistas de los receptores beta 2, ¿sí? Nuevamente, al dar antagonistas de receptores beta 2, receptores de 2, perdón, vamos a ver ciertos efectos secundarios, como son los trastornos al movimiento. Ya. Ahora, otra de las características, nosotros, de alteraciones que se han visto con respecto a la liberación de dopamina son los efectos conductuales, ¿ya? En los cuales se ha visto, por ejemplo, si ustedes la administración de anfetamina, que ustedes saben lo que hacen es vaciar las vesículas de catecolamina, por lo tanto se empieza a liberar tanto dopamina como noradrenalina. Entonces eso va a generar una sensación de hiperexcitación, ¿ya? Y obviamente a largo plazo empieza a verse, y eso se vio en ratas, conductas estereotipadas repetitivas, ¿sí? O sea, empieza a generar una conducta, obviamente se llama estereotipada, significa que empieza a repetir una y otra vez la misma acción. Antagonistas de la dopamina, ¿sí? Se ha visto finalmente que el conjunto de estos antagonistas de dopamina más la destrucción de los cuerpos celulares que lo contienen, ¿ya?, van a evitar estos efectos. Obviamente eso tiene que ver, ¿por qué? Porque vamos a disminuir la liberación de dopamina. Entonces, en general, se ha visto con respecto a esto, es que las alteraciones motoras, ¿sí?, inducidas por la anfetamina van a ser un reflejo de hiperactividad del sistema nigrostriado dopaminérgico. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto? Es que
se ha visto finalmente que la sustancia negra, en general, no solamente va a estar trabajando en el control motor, sino que va a estar generando, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto con otras áreas o zonas en las cuales una alteración, por ejemplo, en este caso, con aumento de la transmisión dopaminérgica, va a llevar a que haya una hiperexcitación de estas neuronas del niño estriado y empieza a generar, ¿no es cierto?, una necesidad de movimiento y de generar conductas motoras, ¿ya? Ahora, no sé si me entienden lo que quiero decir con esto, porque una cosa es la función motora propiamente tal, y otra cosa es la conductual, pero la conductual también se asocia a una función motora, ¿sí? Por lo tanto, la acción, ¿sí? Por ejemplo, hiperexcitadora que se va a generar, va a estar relacionado, ¿no es cierto?, por su acción en centros de motivación, ¿sí?, conductuales, pero que van a estar trabajando en conjunto con los ganglios basales para, ¿no es cierto?, que se generen, ¿no es cierto?, estos patrones. Ahora, cuando se hiperexcita, lo que se ve que, aparte, ¿no es cierto?, de la hiperexcitabilidad o la generación de estado de alerta, empieza a haber una hiperexcitabilidad de estos núcleos basales, de ganglios basales, y eso lleva a que empiezas a tener una necesidad de empezar o de no poder detener los movimientos. Ahora, ya esto es más o menos lo que les decía, por sus efectos mesolímbicos y mesocorticales. También se ha visto que en la esquizofrenia habría una hiperactividad dopaminérgica, ¿ya? Por lo cual, y esto aparentemente podría ser un factor que podría predisponer a la generación también de cuadros esquizofrénicos, es que la administración crónica de anfetamina en ratas vieron que empezaban a generar, ¿no es cierto?, cuadros parecidos a los de la esquizofrenia humana, ¿sí? Empezaban a alterarse la interacción social normal, empezaba a haber retraimiento y agresividad, de tal manera entonces que se vio que aparentemente, y por eso, ¿no es cierto?, se empezó a dar inhibidores o antagonistas de dopamina para el tratamiento de la esquizofrenia. La cocaína inhibe el transportador de dopamina, como también de la noradrenalina, y eso llevaría también a una, nuevamente, mayor disponibilidad en el espacio sináptico de dopamina y una mayor activación de receptores dopaminérgicos, ¿sí? Por lo tanto, eso también llevaría a un efecto hiperexcitador neuronal, ¿sí? Por eso también está esa necesidad de, en general, las personas que se consumen estas drogas, en estar moviéndose en todo momento. Y obviamente, por sus funciones en el sistema mesolímbico, y a nivel también del hipotálamo, ¿sí?, podría estar llevando o tener una función importante para generar los fenómenos de dependencia de las drogas. Principal receptor involucrado en todas estas alteraciones, se ha visto que es el receptor D1, obviamente postsináptico. A ver, a nivel neuroendocrino, se ha visto que la vía tubero-hipofisiaria, ¿sí?, en el cual va a generar la secreción de prolactina, es una de las principales afectadas, ¿no es cierto?, alteradas por la acción de la dopamina, ¿sí?, inhibiéndola, como ya les decía, de tal manera que la acción dopaminérgica o la inhibición de la acción dopaminérgica estimularía la secreción de dopamina,
Y más que estimularía, mejor dicho, soltaría esa inhibición, de tal manera que pueda ocurrir la liberación de prolactina. ¿Sí? Más que estimular. Eso no estaría correcto. Bueno, como les decía también, aquí a nivel neuroendocrino, se ha visto que el tratamiento con antipsicóticos que bloquean los receptores D2, ¿sí? Aumentan la secreción de prolactina. Nuevamente los receptores D2 son presinápticos, por lo tanto, van a bloquear la liberación de dopamina y de esa manera se corta, ¿no es cierto?, eh, el bloqueo, ¿no es cierto?, la inhibición de la liberación de prolactina. A nivel clínico, los fármacos como la bromocriptina, cabergolina, quinagolida, ¿ya? Son agonistas del receptor dopaminérgico y utilizados, ¿no es cierto?, para inhibir la secreción de prolactina y para mejorar cuadros de esterilidad. Se ha visto que la dopamina aumenta la liberación de la hormona del crecimiento, ¿sí? Se ha visto que la bromocriptina inhibe la secreción excesiva de esta hormona y se ha dado, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen acromegalia. Ya, a nivel del vómito, ¿sí? Se ha visto que nuevamente la acción dopaminérgica es importante en la generación del cuadro reflejo que lleva, ¿no es cierto?, al náusea y vómito. Por lo tanto, se ha visto que prácticamente todos los agonistas dopaminérgicos tienen como efectos secundarios, o pueden tener efectos secundarios, nuevamente depende de la dosis, náuseas y vómitos. Y obviamente los antagonistas dopaminérgicos tienen actividad antiemética. Y esto obviamente por su acción en el bulbo raquídeo. Sí, eso no se lo había dicho. Ya, ¿dudas con respecto a los fármacos dopaminérgicos? ¿Dudas?